buenas noches. Bueno, mucho hemos hablado de la falta de una oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ese vacío lo han llenado otras personas, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, quien se ha opuesto, que han sido muy críticos a ciertas medidas del gobierno actual. Hay que decir que el expresidente Calderón, junto con la ex candidata independiente a la presidencia, su esposa Margarita Zavala, están formando un nuevo partido político, México Libre. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de esto, de la falta de oposición, de cómo han llenado esos vacíos gente como Felipe Calderón, en esta mesa de los martes con Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, muy buenas Leo. noches. Buenas noches, compañeros. Gibran Ramírez, muy buenas noches, Gibran. Buenas noches, Leo. Y Hernán Gómez. Hernán, muy buenas noches. Empecemos contigo, porque fuiste muy duro con el expresidente Calderón. Y bueno, pues ¿por qué no nos das tu argumento? Bueno, me parece un cínico y un desvergonzado. No, en serio, ¡Corte! ¡Vámonos! Se acabó Se ha perdido el sentido del honor en la política. Es decir, tomar responsabilidad por los actos de uno. Y Calderón actúa como si no trajera un sexenio detrás, como si no fuera el presidente que metió a este país en la dinámica de la guerra. Y digo, lo prueban todos los estudios, no hace falta ni citarlos, el programa de drogas del CIDE, el Belisario Domínguez. Hay antropología que demuestra cómo se rompieron los órdenes sociales. Es el presidente de la guerra y de la muerte. Digo que es cínico porque con todo eso, con toda esa prueba científica, todavía se atreve a decir en las últimas semanas que como aumentó el bienestar económico, según él, en su sexenio, aumentó el consumo de drogas y entonces se vino la violencia. Es que son ganas de no entender. El nombre... Ahora, está en todo su derecho el expresidente en expresar sus puntos de vista y en oponerse al gobierno actual, ¿no? Sí, pero es insultante para la gente que lo haga así. A mí me insulta. No, pero tiene muchos seguidores y hay mucha gente que le aplaude. Hay Sí, seguidores. Bueno, en las redes. Digo, yo En no las sé. redes. Las redes En es las redes. un universo de autoconsumo. Sí. 6 millones de personas, de los cuales 2 millones estarán activas. No lo sé, no lo tengo claro, pero... Uy, pero a ustedes cómo les encanta, las redes. Sí, A todos los que están yo me aquí, meto a veces y ahí No me te pego, hagas. Yo ya me estoy desapegando. Ya está siguiendo mi Pero consejo. eso no es un reflejo para nada del ánimo nacional. Calderón, eso sí me ha sorprendido, ha llenado algunas de sus asambleas y ha empezado a hacer más. Sí. Casi al ritmo de una por día en las últimas semanas. Correcto, yo creo que sí lo van a De lograr. algunas Para México me Libre. da la duda, sí, para su nuevo partido político. Ahora, me parece también muy irónico que le llame México Libre a su partido. El señor que hizo con su política que México empezara a descender en el índice de libertad en el mundo de Freedom House. Nosotros tenemos un descenso equivalente al de Venezuela. Eso empezó con Felipe Calderón. Los asesinatos de periodistas se dispararon con Felipe Calderón. Cuando tuvimos más jóvenes en el país, cuando tuvimos el gran bono demográfico del que se habló por muchos años, todo eso se consumió en la narrativa de la guerra. ¿Por qué? Por el desgobierno de Felipe Calderón, que para paliar su ilegitimidad de origen empeñó el destino de un país, no por un sexenio, sino porque es una dinámica que ha seguido hasta ahora. Pero yo creo que es un personaje que particularmente a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, del gobierno de López Obrador, es uno de esos personajes que le saca roncha a Hernán. Quizá venga de 2006, de esos lodos del 2006 vengan estos polvos actuales, en donde les gana, pues por... Se roba una elección. Bueno, no está comprobado. Ahí sí, perdón, yo creo que... Yo no me creo el tema del fraude, ese es para otro debate, pero creo que de esos lodos vienen estos polvos, ¿o no? No lo Yo no verías. le tengo odio a Felipe Calderón. Ahora, incluso, a ver, es inédito que un expresidente participe activamente Ya en no. discusión política. No, ya no. Está empezando a pasar, no pasaba. Sí. Era una regla del viejo sistema político que eso no sucedía. Y yo, en principio, no veo mal que él opine de temas públicos. Es la honorabilidad de la investidura, es lo mismo.
Ahora, ¿Tú sí lo ves mal? Sí, Pues es que se asume que la presidencia es un A ver, cargo que- final, ¿no? es un cargo final. Ahora Se sí asume que creo. es lo Pero último pero que esa es vas la a parte hacer en tu priista, vida y Paula después de... Sofía. Y un cargo nacional. Es el cargo final y A después ver, de eso te vas a ir viéndolo- que termine honorablemente Hernán. rodeando. Viéndolo un poquito Ok. cínicamente, es muy buena noticia, porque eso significa, digamos, para quienes apoyamos a la 4T, pues eso significa que no hay oposición. No, O sea, no. es un síntoma. Esto Sí. que hemos visto, esta emergencia de Felipe Calderón, Sin duda. es un síntoma de lo descabezada que está la oposición, porque lo mínimo que podrían hacer, digamos, es incluso para hacer un contrapeso a una persona de edad, como es López Obrador, es poner una figura joven que pudiera ser llamativa por lo menos por su juventud, por ser o no por lo joven. O sea, Calderón es lo por más- ser algo es lo más nuevo. cool que tienen. Por ser algo nuevo, o sea, que lo más cool que tengan es sea Felipe Calderón. Pero Realmente es la realidad del país. Entonces, O sea, bueno, la verdad. pues Pues yo- sí. lo que quiero decir Pero es que y con todo y eso les cae mal, mano. ahora, que y sea además, Felipe en cierta Calderón. forma, digamos, ya quitándonos de esta parte positiva, bueno, lo que sí me preocupa que no haya oposición, por otro lado, porque de alguna manera tener oposición es importante. La oposición Sí. juega un papel importante en un sistema político. O sea, Correcto. una oposición debe poder construir posibilidades diferentes, debe ser una fuerza que genere no solo un cierto control, sino también retroalimentación que permita imaginar mundos distintos. Y me acordé de un artículo que escribió Gibran hace unos meses que se llamó La Reacción. Y él decía, bueno, la reacción es justo una fuerza que más que ser oposición lo que hace es querer defender el viejo status quo, lo que se fue. Y esto, pues, ¿qué son Margarita, ¿cómo se llama? Margarita Zavala No seas y Felipe gacho, Calderón. no seas De verdad gacho. se me olvidó, ¿eh? Margarita Zavala y Felipe Calderón no son la oposición, son la reacción. Paula Sofía, Bueno, creo te que- salió lo priista, ¿eh? Al decir que los presidentes No, es más ya bien- se deben de callar. No. Yo no digo que se deban de callar. Yo digo que tradicionalmente se entendía como un cargo final. O sea, el final de tu carrera política era llegar a ser presidente. Pero lo Y mismo después de Obama. eso- Obama no puede criticar a Y Trump. después pues de sí. eso te ibas a un lugar más digno, que Yo era no te creo ibas que deba a ser ser un así. consultor internacional. No, yo no creo que deba ser así. Pero creo que lo que estamos viendo es que los dos presidentes panistas, los dos expresidentes panistas, Sí, pero también Fox. son los que han regresado a la vida pública, a Twitter, que es como lo más barato para regresar a la vida pública. Sí. Yo no sé si estuviéramos en Bueno, otro Fox, sistema. Fox sí ha salido a marchar, ¿eh? Por eso, sí, lo correcto. Lo corrieron. Pero de- bueno, ha ido. eso es aparte. Creo que ahorita la lucha por la oposición se ha vuelto como un reality show, ¿no? O sea, así como... No seas Oye, gacha, están quiere siendo ser el muy opositor? gachos ustedes. ¿Quién quiere ser el opositor? Hombre, es gente que no puede salir a la calle No, porque sí los puede. apedrean. No, perdóname. Fox y Calderón no Sí, pueden salir, yo los no he pueden visto. caminar a una yo cuadra. creo que no. ¿Pero en qué calles los has visto, Leo? Sí, los he visto. En el circuito Los he de visto, es más, Polanco. hasta en las dan lomas. En conferencias. el Costco. Ajá, pero las Pero no conferencias salen las a la dan en calle, los eso no parques es salir a la públicos. Ah, no. No. se van Van a espacios No, pero sí, sí. supercontrolados. Bueno, en fin. A ver. Yo creo que hay una lucha por quién quiere ser el opositor de Andrés Manuel, ¿no? Y vemos que surgen unos y surgen otros. Creo que el tema es que surgen y surgen, o sea, creo que hay el grupo Contrapeso, que ya va como en la tercera edición de Futuro sus 21, desplegados. no sé qué. Creo que, o sea, Pero sí ¿a hay- quién ves ahí como líderes? ¿O no hay? Exacto. Es que no veo a nadie, veo a muchos queriendo ser, Sí, a muy pocos posicionándose. sí. Calderón pues, está aprovechando el momento, me parece que es legítimo que se quiera aprovechar, es parte de la lucha política que tú encuentres un tema Desde y luego. te subas. Me parece nocivo para esos temas porque lo que termina pasando es que yo siento que Calderón deslegitima un poco o sea, en este caso, por ejemplo, en específico, los policías federales. Creo que terminó deslegitimando estoy de una acuerdo. protesta que podría haber sido una protesta sensata en contra de la modificación de unas condiciones Mira, yo de aquí- trabajo que, Sí. que podría discutirse en términos muchísimo más fructíferos, que son términos de derechos laborales, términos de si vamos por el buen camino, etcétera, y terminó siendo una reedición de Calderón versus Andrés Manuel. A ver, pero yo sí les quiero decir una cosa, porque aquí vamos a cumplir 10 años y nos tocó el sexenio de Calderón y fuimos muy críticos de Calderón por el tema de la guerra. La corrupción de Muriño, ¿te acuerdas? Pues en algún momento también salió, en fin, como lo fuimos después de Peña y lo seguiremos siendo de López Obrador cuando cometa un error. Me parece que es parte de nuestro papel, pero
En lo particular, yo dije y sigo sosteniendo que el mejor legado que dejó Felipe Calderón fue la Policía Federal. Y lo que está saliendo es a defender ese legado, que no es poca cosa, ¿eh? Digo, porque luego los presidentes no dejan muchas cosas O positivas. está saliendo a defenderse a sí mismo vía la Policía Bueno, Federal. también, las dos cosas. Yo no veo. Las dos Yo creo cosas. que vio oportunidad Creo para estar en que- los reflectores. Ajá, él está viendo más porque está construyendo posibilidades su de sacar partido foro. y yo sé que no le está yendo tan bien en las asambleas. No, Pero va- a ver, el tema de la Policía Federal, pues, Poquito oye, a yo poquito. creé la Policía Federal, le metieron mucho dinero, al final sí había 30,000 elementos, se puede criticar mucho a la Policía Federal, pero era la mejor policía que había en México, en fin, y el expresidente está diciendo, oigan, no, yo voy a defender esta institución. No, yo voy ¿Se a defender a mi Policía Y Bran, Federal. tú dices cínico, pues no, yo creo que es realista. No, pero es que No, el yo legado digo, de es un cínico. presidente... A ver, va. Es Perdón. cínico ponerse a hablar de libertad cuando su programa No, político... pero lo de la Policía fue- Federal. no, pues es que me estás diciendo que Sí. yo dije cínico, pues yo lo dije Sí. por eso en particular. Es cínico hablar de libertad cuando su gobierno fue el que ocasionó el declive en libertades, acreditado en el índice de Freedom House. Yo creo que en el caso de la Policía Federal es un legado institucional que no sirvió, que se acredita con la situación del país, que está acreditado también con reportajes en los Estados Unidos. La Policía Federal tuvo muchos errores que costaron muchas vidas, estuvo infiltrada, Pero fue es un la mejor cuerpo policía que corrupto. tenemos, ¿eh? Bueno, no debemos de resignarnos a eso y decir, es lo mejor que tenemos, no hagamos otra institución, no corrijamos esta. Pues no. No, hay que corregir. Yo Es es menos defender. peor que tenemos. Yo pongo como ejemplo este debate Sí. para decir qué mal le hace Calderón a los temas. ¿Por qué no discutimos mejor de la Policía Federal? Ah, no, vinimos a hablar de Calderón. Cuando el tema sustantivo Es que hubiera podido yo ser quise hablar el de tema Calderón. de la Policía No, Federal. estoy completamente Estamos de acuerdo. hablando de Vienen ahorita los si expertos, vamos a Paula. revivir o no. Sí, ya sé, No, pero, vienen o sea, ahorita estamos los tres hablando de- expertos de seguridad a de si hablar de vamos que a sí revivir a saben. No, Calderón o pero no. me llama la atención como la animadversión que genera en los simpatizantes como ustedes, A mí Pero de que Morena, dividen panistas. del gobierno de López Obrador, la animadversión que genera Felipe Calderón. Ay, tienes razón. No, creo que también no panistas. no le perdonan ¿Me lo del permites? 2006. No, A yo ver, te voy a Tienes decir. razón, ¿Sí? tienes razón. ¿Sí? No debemos darle tanta importancia ni hablar tanto de él. Porque lo que vamos a hacer, si lo hacemos, es que los anti-López Obrador lo vean a él como una figura simplemente por ser anti-López Obrador, porque no tiene otra cosa que ofrecer que ser anti-López Obrador. O sea, Sí. porque ¿quiénes lo están apoyando hoy? Pues el sector conservador del Bajío, del norte. Esos son los que podrían llegar a ver a Felipe Calderón como una alternativa. Entonces yo creo que fue un error por parte de Durazo interpelar a Felipe Calderón en Sí. su discurso, porque le dio un aire y le Pero dio entonces una también presencia fue un que no error tenía. de Gibran escribir un artículo el lunes sobre Felipe Gibran no Calderón. es un secretario. Yo no Por eso critico a mis le colegas. estás dando Sí, le estás dando una presencia a Hernán que dice que no se merece Felipe Calderón. bueno, yo creo que no se merece esa presencia. Yo creo que así como algunas opciones de la intolerancia están proscritas en algunos lugares, ¿no? Como no se puede ser nazi en Alemania, yo Sí. creo que en un país decente no se podría ser calderonista. No, A ver, estás a ver, exagerando. déjame decirte, te voy a decir Lo yo vas a qué le hacer reclamo. fuerte, Sí. Gibran. El régimen de los 20,000 muertos anuales, ese lo sembró Calderón, de los desaparecidos que cercenaron a las familias, ese lo sembró Calderón. Claro que a mí eso me genera animadversión de la corrupción, el régimen de Odebrecht, todo eso no es de perdonársele. Pero, ¿y entonces qué habrá las que hacer? minas, el señor que sembró de minas, que desapareció la inspección laboral en México, eso tiene que ser inadmisible. Pero entonces- sobre todo lo de la violencia. Ahora estamos en un régimen democrático muy liberal. Está bien que Qué bueno. lo intente y que sea el electorado el que sancione. Yo confío en Ya el lo electorado. sancionaron. No, yo Le fue muy mal en la elección del 2012, le por fue muy eso, mal. por luego eso, en el si quieren 2018. presentar México Libre, que vayan Pues sí. y fracasen A ver, en toda Calderón la Pero le línea. sigue le A ver, saca algo. Calderón ustedes. es A ver, una Paula, figura- rompió el país, ¿qué A ver, voy a decir? Yo hablaría más bien de, o sea, estemos tranquilos del futuro de Calderón. O sea, apenas lograron con muchísimo trabajo juntar las firmas de la candidatura independiente Sí. de Margarita. Sí. Con muchísimo trabajo y muchas fotocopias. O sea, apenas llegaron. Sí. Es, Les gusta el se fraude. supone que es un expresidente y una ex primera dama con un gran capital, se supone que con un gran capital político, y llegaron rascando y gracias a Xerox lograron
juntar sus firmas para una candidatura independiente de la que se terminó bajando porque la realidad es que se les acabó el gas y no tuvieron apoyo No tuvieron. para mantenerse en la contienda. Ahora quieren seguir siendo Dices, oposición. ¿quieren seguir intentándolo? Sí, está Adelante. bien. Yo digo, aprovechemos este momento para volver a sacar a la luz un gobierno que chance en la memoria chaparra se nos olvidó. Bueno, es que la memoria, es corta también. Chance en la memoria chaparra del mexicano ya se nos olvidó lo que fue el sexenio de Calderón, porque tuvimos 12 años de peñanietización 6 años. en el que, perdón, sí. ¿Cómo? ¿Lo sentiste como dos? ¿Cómo se sintieron como 12? Pero tuvimos otros 6 años en los que nos ocupamos de odiar de nueva cuenta al PRI. Sí. Ocupemos el momento en el que Calderón vuelve a alzar la cabeza para volver a acordarnos de lo que fue ese sexenio y para volver a acordarnos de que muchos de los problemas que estamos enfrentando ahorita también son, en su parte correspondiente, una responsabilidad de Calderón. Es el país que no Hernán. queremos. A ver, yo Hernán, de venga. nuevo no exageraría sobre Calderón. Sí. Calderón es un representante más de un pasado al que no queremos volver. Es un buen Representa político. el pasado, no es el único. Es un buen Yo no político. creo que sea buen político. Quien parte ganó un país, a López pero quien Obrador. parte un país es un buen político, Salirme Leo. un poquito de Calderón, Bueno, porque mira el, cómo- tema, mira. el tema es la oposición en su conjunto. Yo creo que Ya no quieres hablar de Calderón. un error es pensar que lo que se necesita para construir una oposición es crear una figura. Y es tener una figura fuerte. Claro que se necesita. Yo creo que quizás hay que pensar las cosas de otra manera. Primero hay que construir algo y que de ese algo surja una figura. No pensar que la respuesta es la figura. Porque ¿qué pasó? Alfaro se quiso, al día 2 ya quería Pero ser el López Obrador, presidenciable pues en es 2000. López Obrador es la persona. Corral quería, bueno, por eso, pero quizás justo por eso lo que se necesita Ahora es es un otra programa, cosa. desde Porque siempre. no va a haber una persona que fácilmente... O sea, Corral quiso competir. A ver, Corral es el segundo gobernador peor evaluado del país. Alfaro, en cuanto quiso competir con López Obrador, vean cómo está hoy la popularidad de Alfaro, en parte por haber querido golpear a López Obrador. Entonces yo creo que más que pensar en que la respuesta mágica es tener una figura yo creo que eso no va por ahí. Yo creo que va por hacer realmente un proceso profundo de autocrítica, de ver de repensar el país, de conocer el país, porque esta gente no conoce el país muchas veces. O sea, no se ha dado la Presidente de tarea. México. No se ha dado la tarea. Calderón de fue recorrer el presidente de país. México. No conoce Tú el estás país. hablando Lo de veía en el Calderón. Yo estoy hablando de escritorio y entre guaruras. de estos. Así veía el país. De la oposición No en lo su podía ver de conjunto. otra manera. A ver. De la oposición en su conjunto. Entonces yo creo que la construcción va por otro lado de lo que ellos están haciendo, ¿eh? A ver, bueno, Esto. tenemos que ir concluyendo y la pregunta, me parece, es, a mí me está recordando un poco Calderón a lo que pasó en Colombia con Álvaro Uribe. Así con es, el se parecen expresidente. mucho. Bueno, ¿quién es presidente hoy de Colombia? ¿Y quién es Álvaro Uribe? Él, que puso a Álvaro Uribe, ¿no? Pues el sí, pero señor Duque lo puso Álvaro Uribe Afortunadamente- y el partido de Álvaro Uribe y le ganó al partido de Santos. Afortunadamente ¿eh? México sí salió A del ver. siglo XIX. A ver, bueno, tú estás diciendo que si te recuerda Álvaro Uribe, quiere decir que el Política, próximo claro, presidente pero políticamente, puede ser del grupo de Felipe Calderón. No, porque me lo recuerda personalmente. Estructuralmente, México y Colombia son muy distintos. La política colombiana es mucho más oligárquica, es más influida por terratenientes, por ejemplo, y México, como quiera que sea, su proceso revolucionario y su proceso de transición dieron lugar a otro tipo de política. Aquí no cabe Felipe Calderón. No Felipe cabe Calderón Felipe Calderón. es un político del siglo XIX que por alguna extraña razón, por los accidentes de la historia, llegó al siglo XXI. Es labor de la crítica desautorizar a esa opción política porque significa muerte. Coincido No le por otro perdonan. lado con Hernán. No le perdonan el 2006. Gibran, no le perdonan. No, lo que no se Es le- que estaban no. listos para ganar en 2006 No, a y ver. les ganaron por un A ver. pelito. No le perdonan desde entonces a Felipe Calderón. A ver, Leo, te lo concedo, No perdonan. te lo concedo. No se perdonan los fraudes electorales, pero eso, a ver, eso es accesorio. Lo que no se le perdona es que haya partido al país. En una declaración dijo, en cada jirón de México haremos una asamblea. Me parece elocuente. Lo traicionó el subconsciente porque saben que dejaron jirones, que dejaron al país roto. Eso está acreditado. Ahora, ¿Desde cuándo fue? si ¿Por el qué presidente políticas? López Obrador no une ese país que está roto, pues van a salir voces opositoras. O sea, los vacíos se llenan. Sí, yo creo que es un riesgo que surjan así liderazgos conservadores, demandas más hacia la ultraderecha, sobre todo con la crisis
migratoria y Correcto. creo que es responsabilidad del presidente López Obrador contestar a eso. Ahora, también creo que estamos en un ritmo político tan acelerado que el poder, como en todos lados, tendría que elegir a sus interlocutores. Yo creo que sí hay en la oposición de donde se puede tener un buen diálogo. Por ejemplo, Salomón Chertorivsky y los suyos. Sí. Ellos sí argumentan, están en contra de algunas políticas, se puede debatir fuerte, aquí lo hemos hecho, pero argumentan. Lo otro, la verdad, que es inadmisible. A ver, Pues, interesante de su punto de vista de todos ustedes. a ver. ¿Le me saca parece- algo? ¿Algo le saca? No, Felipe no, a ver, Calderón? yo le perdono menos el pésimo sexenio que el tema de 2006. O sea, me puede más lo que hizo de 2006 a 2012 Sí. que cómo llegó al poder. O sea, creo que la herencia de Calderón, la herencia más nefasta de Calderón es una herencia de sangre. Esa es la que yo diría, si el señor se está atreviendo a salir a la luz pública con todo su derecho, a tratarse de imponer de proponer como una opción, es un buen momento para que nosotros nos acordemos de quién fue él como gobierno. Yo no estaría tan seguro de que fuera su derecho hasta que no lo juzgue la Corte de la sí me Haya. parece. No, bueno, tú ya lo Pero estás no, llevando a. Pero eso ya. Romper un país ya es un estamos crimen. en el nivel de la presunción. Sí. Yo lo que veo como peligro de que salga Calderón es una apelación a la nostalgia. Reaccionaria. Que empiece a aglutinar sectores que hoy están nostálgicos Claro. de un régimen en el que las cosas Exacto. funcionaban Sí. y que quieren la paradójicamente ellos restauración. que se quejan de que Andrés Manuel es nuestro Mesías, yo creo- anden buscando como locos un Yo salvador. creo que todos los críticos de Felipe Calderón siempre menospreciaron a Felipe Calderón. Lo vieron como un político menor. Y creo, que en yo un estoy tiempo de vacas convencido, flacas se puede ver como yo un estoy gran. convencido de que no hay que ver así a Felipe Calderón. Felipe No, es que Calderón es un es gran- un buen político. es un gran animal de Yo lo poder. critiqué en su momento por A ver, muchas Leo, cosas, Leo. pero es un buen Estás político. Tan queriendo buen promover político. a Felipe Leo, Calderón, no, ¿eh? Leo, para nada, Leo es un para nada, traficante de cero. poder, es un buen Cero. traficante de poder, Cero. sabe juntar poder y utilizarlo. Pero Les ganó la elección en pero un buen 2006. político no parte a un país, un buen político lleva a un país adelante, no lo Un jode. buen político un buen gobernante puede- no parte un país. puede- un buen político Un lo buen parte. político No, no, puede yo no estar creo que un buen- olfateando esto que tú No estás creo diciendo que un y buen decir, político- me voy a posicionar ahí Creo y que vamos sí, a regresar y creo por que ahí. ese es el gran riesgo que no debemos Eso, menospreciar. Yo creo que no Hernando, podemos un llamarle último buen político comentario. a quien haga mal a la sociedad. Mi último a mí me preocupa, sí, digamos, esto que comentaba Paula hace un momento, y también que el poder económico que pueda eventualmente ser alienado por esta administración, si eso sucede, vea a Felipe Calderón como una respuesta que puedan inflar artificialmente a él o a su grupo político. Él ya no puede ser Y presidente. querer crear una figura eventualmente de la nada. Un Pero duque, un tipo duque. él, exacto, él o alguien, o su esposa, o quien sea. Otro Pero pelele. yo creo que, ¿Eh? y quisiera Otro terminar pelele. con esto, Oh. yo creo que sí necesitamos en Así México. se les dice. Sí. Este gobierno necesita una muy buena oposición. Cualquier gobierno la necesita, pero este gobierno necesita ¿Y no te gusta la de una Felipe buena Calderón? oposición. Tú quieres volver a Felipe Calderón, pero yo quiero hablar de la oposición en general. O sea, yo quisiera, porque por ejemplo, me parece que más interesante incluso como alternativa opositora, Movimiento Ciudadano, como un movimiento, como un partido de derecha, porque en el fondo creo que hacia allá van, de derecha liberal de y derecha, con claro, ciertas cosas, sí, pero de derecha, sí. que le veo más posibilidades que a Felipe y a Margarita. Pero yo creo que necesitamos una oposición que sepa debatir, que sepa interpelar al poder y además, sobre todo, que sepa Perdón poner por temas. Porque nadie Felipe está Calderón poniendo no sabe temas. debatir. No sabe debatir. Solo están esperando que el presidente se equivoque para ver cómo Claro. sacan raja. Y lo que tendrían que estar haciendo Hernán, es estás descubriendo la estar política, poniendo Dios temas. mío. No, Pues claro. que perdón, están- Leo, pero una oposición tiene que saber poner temas sobre la mesa. Y poner capitalizar agenda. los Y han sido errores. incapaces de poner un tema. Y capitalizar los errores También, de sus adversarios. también. Y si no, pregúntale a Andrés Manuel López Pero no Obrador solo si eso. no se trata de eso. Pero no solo El eso. problema es que su única agenda son los errores del presidente. Exacto, exacto. Ese es. Bueno, Y no ahí está. capitalizan Te también. ganamos por unanimidad, Leo. Yo no vine, que quede claro, yo no vine aquí a defender a Felipe Calderón, sino a tratar de entender. Parecía. No, ¿Por qué no de verdad odiamos? que no. Vean mis artículos sobre Felipe Calderón y se van a dar cuenta. Pero es que quizás está que- tu anti-amloísmo, que ya estás viendo a Felipe Calderón No. como una salida. Te voy a decir, quise hacer esta mesa con ustedes para entender por qué le tienen esa animadversión muy bien puesta en el artículo de Gibran del lunes a Felipe Calderón.
Calderón. O sea, quería tratar de entender eso, porque sí le saca a ustedes algo. Algo le saca a Felipe Calderón. No me quiero poner psicoanalítico, pero a ti no, ¿qué te o sea, sacan? algún tipo de ¿A ti qué te impulso. sacan los 20,000 muertos al año desde Calderón? Terrible. Bueno, pues Espero aquí, que a ver, Ronchas también. Gibran, en esta mesa. Ahí está. Aquí es la hora de opinar. Empezó en el año 2010. Nos tocaron todavía 2 años de Felipe Calderón y fuimos terriblemente críticos de la guerra contra el crimen que declaró Felipe Entonces Calderón. no saca Ronchas a los dos. ¿Qué? La guerra, la política de la guerra. Claro que sí, nos saca. Entonces nos saca Rocha Bueno, Felipe por cierto, Calderón. nuestro nuevo presidente, López Obrador, sigue en esa lógica, ¿eh? Yo creo que no. Ah, bueno, ese sería otro Otro tema tema. para debatir. Yo creo que no. Si quieren, la semana que entra nos los muy bien. echamos. Va. Gracias, Gibran. Gracias, Hernán. Gracias, Leo. Gracias, Paula Sofía. Hacemos una breve pausa. Vienen nuestros 3 expertos en materia de seguridad, Javier Oliva, Eduardo Guerrero y Alejandro Ope, precisamente para hablar del conflicto de la Policía Federal y su integración a la Guardia Nacional. Regresamos.